Buenas, señores, los seguidores de la Hora de la Liga. Ustedes saben que tenemos dos renglones. Esto es el segmento consultando o conversando con la ciencia. Hoy vamos a dialogar con una leyenda política del municipio de Santo Domingo Este. Se llama Isidro Santos Camilo, licenciado. Amigo mío, él no se acordaba de mí, pero bueno. Isidro, un placer, hermano, que tú nos des la oportunidad de poder conversar contigo, cómo te sientes, ya que políticamente eres un fajador y ahora tienes que estar lidiando con los diferentes problemas que se presentan en el municipio, la zona, te ven a ti como el hombre. Cuéntame, ¿cómo tú estás? Bien, un saludo a tus seguidores, especialmente Ventura, te aprecio por los años que tenemos conociéndonos. Y ese nombre de la ciencia se debe a algo especial. Fíjate, nosotros no es Isidro Santos Camilo solo. ¿Y cómo es? Aquí hay un equipo de hombres y mujeres que estuvimos en los hombros la campaña municipal y hasta fuera del municipio en algunos aspectos, que ahora se ha constituido en lo que se llama la Comisión de Empleo, y todos tenemos responsabilidades. Lo que tú quieres decir es, Ajá. y le quieres decir a tu público, que hay ciudadanos que por los años que tenemos en esta lucha, en estas lides, quizás nos conocen más gente se siente cerca de nosotros, más gente piensa que uno tiene la confianza de acercarse a nosotros. Pero aquí este municipio fue bendecido por primera vez en su historia, Ok. porque este es un municipio que tradicionalmente fue reformista, luego PLDista por inducción, y ahora, sorprendentemente, un trabajo extraordinario. El esfuerzo y la bendición del Altísimo nos ha permitido cambiar en esta primera etapa o en este tiempo esa imagen. Nosotros obtuvimos 4 diputados de 7, Wow. una forma muy positiva para lo que ha sido las estadísticas de nuestro municipio. Logramos la alcaldía holgadamente, lógicamente también un número apreciable de regidores que nos da una mayoría prácticamente absoluta en la sala capitular, y este municipio le aportó a la candidatura presidencial, ahora cuando sabe que fueron 2 procesos, le aportó un 54 y tanto por ciento, incluso superior a lugares tradicionales. Nosotros lo superamos, así que parece ser que el equipo que estuvimos juntos trabajando y la necesidad que tenía el pueblo de este municipio de un cambio, realmente germinó en las mentes de los ciudadanos del municipio de Santo Domingo Este, para que hoy día tengamos nosotros estos resultados. Isidro, ¿de dónde tú eres? San Francisco de Macorís. San Francisco. ¿Y cómo tú llegas aquí? Bueno, si no estuviéramos por estos canales, yo te contara la historia como es. No, ¿En qué año tú llegas? Yo llegué aquí un niño, yo diría que estamos hablando, yo nací en el año 56, yo estuve en Santo Domingo, pisé tierra de la capital de la República a los 4 años. Ah, no, tú eres de aquí. 59 años yo estuve aquí, me quedé, mi familia volvió, yo me quedé bajo circunstancias especiales. Y nada, un fajador, un hombre como todos los ciudadanos, o como la gran mayoría de los ciudadanos de la República Dominicana, que viene de la extrema humildad, de padres humildes, pero que he tratado de luchar y superar. ¿Qué te lleva a la política? Mira, en principio, yo he tenido 2 partidos en mi vida, el PRD, PRD. lógicamente, y circunstancialmente vengo al PRM. Incluso uno de los pocos ciudadanos que en el momento que estábamos haciendo esa transición, que se tomó la decisión definitiva, estaba acompañado de otra gran leyenda. ¿Cuál? A mi lado, que se llama José Cedeño. Oh. Y yo te voy a decir algo. ¿Y qué pasó? Yo tuve que llorar. ¿Por qué?
Se quedan las siglas atrás, pero tus compañeros se van contigo. Hermano, el pueblo dominicano no ha sabido valorar lo que es el Partido Revolucionario Dominicano, lo que fue. Lo que fue. Es la leyenda, es la esencia de la democracia en la República Dominicana. Un ciudadano consciente, cuando tiene que abandonar su historia en el partido que yo nací, lo menos que yo hice fue que se me salieran varias lágrimas en los ojos. Wow. Y me dice José, que está a mi lado, ¿qué te pasa? ¿Te está poniendo...? Digo yo, no, José, estamos escribiendo una historia negativa y estamos en este instante estamos religiendo el gobierno del PLD. Isidro, ¿con quién tú haces conexión políticamente por primera vez? Con el equipo de Salvador Roger Blanco. Con Salvador. Sí, esa es. Empecé mis intenciones con el gobierno de don Antonio, Ok. pero era un niño, no tenía edad. Luego yo trabajé en el último año de don Antonio. Oh, ok. Sí, porque son 4 años. Sí. Entonces, Te colaste. me colé ahí, una situación especial. Había un ciudadano que trabajaba en obras públicas, en relaciones públicas, que quería dirigir el área aquí del territorio político. En ese tiempo éramos zona, y entonces con él nos enrolamos, y él, en su relación que tenía con obras públicas, pues me llevó hacia allá. Y fue mi primer empleo en el gobierno. Creo que duré como 1 año y medio, algo así. 1 año. Sí. ¿Tu primera posición en el partido? Yo empecé en el partido como director electoral de un comité de base. Ok. Por ahí empiezan todo. Eso es como el banco, empieza como cajero. Sí, entonces, luego que me pude advertir que a quienes llamaban y tomaban en consideración eran a los secretarios de los comités de base, yo dije, no, pero yo quiero ser secretario. En ese momento, ¿cuántas personas dependían de ti directamente? El partido se constituía, cuando yo inicié el partido, un comité de base tenía 7 miembros, nada más. ¿Qué año? Eso fue en el 66, Ok. 66, 67 por ahí. Perfecto. ¿Hiciste tu comité? ¿Y de ahí? No, en ese momento empecé como militante. Yo trabajaba en una empresa privada llamada Espumas Industriales, que está ubicada por ahí entre La Moca y... ¿Están vivos todavía? No, ellos están cerrados. Ok. Yo conozco el dueño original de esa empresa, murió, pero mantengo una relación con el hijo, con el descendiente número 1 de él. Ahí fue que yo inicié los trabajos en el partido, porque los muchachos de eso, los compañeros de trabajo, me afiliaron. Y un señor llamado Lalo, que no sé si está vivo o cómo, que vivía por aquí, por el Sánchez Payat, es que primero me empieza a vender un boleto de cooperación al partido y luego me invita a participar en las reuniones del comité. Y ahí entonces hago la membresía por primera vez. Y solamente éramos 7 miembros que se constituyó un comité de base. Luego vinimos a vivir al sector de las Caobas. Sí. En ese tiempo yo no vivía ahí. Y a través del ciudadano Daniel Quiroz, que está vivo todavía, y Rafael Rubio, que ya no está con nosotros, yo me enrolo en el partido. Hacemos los primeros ejercicios políticos, porque en ambos casos también ellos eran dirigentes, un poco ya más maduros que yo, pero eran dirigentes y tenían su afinidad con el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces empezamos a formar el partido en las Caobas, dirigido por una matrona. ¿Quién? Edelmira Almanza, que es como mi madre. Ella está muy enferma, ya no se acuerda de nada, pero nosotros le guardamos ese afecto, ese cariño de siempre. Y ella, precisamente ella, es la que nos pone a nosotros a trabajar también más adelante con el proyecto de Salvador Roger Blanco. Ok. Sí, es una historia muy larga. Sí. Tú das ese paso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué fecha tomas la decisión de casarte y cómo tú puedes hacer ese crossover? ¿O tu esposa sabía que tú eras político? Sí, ya cuando en esos años yo sigo haciendo carrera política, sigo buscando el crecimiento, construyo mi propio comité, pero entonces ahí empecé, yo siempre me tuve una gran actitud a favor de los trabajos electorales del partido. Entonces empiezo
a perfeccionarme en eso, hasta llegar a un momento que yo no necesito que me orienten. Yo tengo, cuando el partido presenta un programa, yo más bien puedo ser crítico de ese programa, mejorarlo, o he participado en alguno. Y sí, ese ha sido el área que yo he desarrollado permanentemente en el municipio. primero en el PRD, luego cuando hacemos el crossover hacia el PRM, también de una manera, pero también tengo que asumir otras funciones. Fíjate que yo fui presidente del partido en el municipio. ¿Cómo Primero así? fui presidente de zona. Presidente de zona. Sí. Ok. Cuando la zona era la mitad del municipio. Luego, la zona que yo presidí estaba compuesta por Bayona, Sí. el sector Enriquillo, Wow. Mano Guayabo, La Venta y hasta el área de expansión. En ese momento un presidente no es lo que es ahora un presidente del partido. Sí, pero en esa ocasión, en ese tiempo, Sí. ¿Qué año? los presidentes, digamos, estamos hablando del 90, del 70, de 90, 92, por ahí. Más o menos, En ok. ese tiempo, presidir las zonas eran verdaderas instituciones. Ok. No se había municipalizado la capital. Nosotros apenas, en los últimos años, antes de empezar la municipalización, que también obliga al partido a crear los organismos municipales partidarios, hasta ese tiempo aquí lo que había eran 54 zonas, en la gran capital. ¿Qué tiempo duraste siendo presidente del partido? No, yo siempre fui preciso con eso. Ok. Yo fui presidente de la zona una sola vez, una sola gestión. Sí. Luego pasé a ser el director electoral de lo que era la región en ese momento y luego del municipio cuando se construyó como tal, del municipio Santo Domingo Oeste. Pero por el trabajo, en algún momento te querían reelegir o en su defecto toman un Sí, tiempo de pausa sí, y vuelven, ¿no? Sí, hay una historia, mira. Cuando yo llego a la presidencia de la zona, Sí. que era la Caoba y los sectores que ya te mencioné, Perfecto. terminábamos de salir del gobierno de Salvador G. Blanco, del cual yo había servido. Sí, en que ese no gobierno. es lo mismo ser presidente de un partido en Entonces, gobierno que se produjo fruto de los efectos del 86, que yo catalogo ese evento como el pecado capital del PRD, ¿Por qué? porque nosotros no perdimos las elecciones del 86. No, nosotros no las perdimos. Acláramelo breve. Fíjate qué pasa. Era la primera vez Sí. que en este país se iba a utilizar la boleta única como un paso de avance para contrarrestar el sistema de fraude que se había constituido en una institución en República Dominicana. Porque ¿cómo se votaba antes de la boleta única? Con boletitas individuales por colores de partido. Entonces Ok. era muy fácil tú decirle al ciudadano, tráeme la boleta de tal color y tal color que te la voy a comprar. Era fácil. Por eso se pasó todo lo que pasó en este país. Balaguer se quedó todos esos años. Los jóvenes de hoy no conocen esa historia. No. Entonces, el primer esfuerzo que se constituye en República Dominicana para combatir las formas de fraudes, que no es una sola, sino cientos, es crear la boleta única. En la boleta única, que fue en el gobierno del PRD, de don Antonio, Ajá. se le dice a Jacobo, que era el candidato de ese momento, que por favor que no llevara su cara en la estructura y en el PRD. Pero él insistió y así se hizo. Jacobo Magluta había... ¿Por qué no? Porque el pueblo, primero porque la ley establecía que el doble rayado anulaba la boleta. Ok. Primero. Segundo, porque como era la primera vez que se iba a usar ese instrumento, no podíamos crearle confusión al pueblo. Y más un partido que estaba en el gobierno. Porque veníamos del gobierno de don Antonio. Sí. Entonces, para dar ese paso de avance, se crea la boleta única en materia electoral. La gente votó en la cara de Jacobo y votó en el PRD, pero los votos de Jacobo los votos de la estructura no se le sumaron a Jacobo. Simplemente no fue el PRD que perdió las elecciones. Las elecciones se perdieron por la división del PRD, porque había en ese momento 4 líderes significativos. ¿Cuáles eran? El doctor José Francisco Peña Gómez, Estaba incómodo con él porque perdió la interna. el doctor Salvador G. Blanco, presidente Sí. del momento, Jacobo Magluta, candidato, Que venía con fuerza.
y Atuey de Cans, que era un dirigente de mucho reconocimiento y un estratega político. ¿Con cuál tú estabas de los cuatro? Con Salvador de Blanco. Yo hice el gobierno con Salvador. Esa crisis, que es lo que trae el famoso concordazo y los problemas que hubo, esa crisis se da porque comenzó con el proyecto Madrigal y Jacobo y Salvador. Y el PRD se dividió en 1000 pedazos. Pero aún así el pueblo no nos quitó el respaldo. No. Se hicieron muchísimos esfuerzos. Vino un amigo de este país y del PRD, Carlos Andrés Pérez, en vida, y le dijo al PRD, el doctor Peña Gómez tiene que estar en la boleta. Pero ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa? Que ya Jacob Magluta había hecho un compromiso con Nicolás Vargas, creo que así se llamaba. ¿Pero no podían quitarlo? Empresario de Santiago. No, Jacobo dijo que no. Y eso se mantuvo. Entonces volvió otra vez don Carlos Andrés y nos aconseja, Peña, porque Peña había formado el BIS, fruto de la división. ¿Se incomodó? Ya, no. Cuando Peña Gómez peleaba, tuvo su encontronazo con el gobierno, Peña Gómez formó su tiendecita, el partido, el movimiento, el BIS, El BIS. que es el que tiene su hijo ahora. Entonces, mucha gente se afilió al BIS. Y ahí es que voy a retroceder a cuando yo entro en la zona. Se empezó esa gestación. Y estaba el PRD y los que habíamos salido del gobierno con Salvador. Ajá. Cuando yo compito a la zona, a mí se me catalogaba como un hombre de Salvador. Y los hombres de Salvador, en ese tiempo, de la corriente de Salvador de Blanco, estábamos mal tildados en la sociedad y nos decían a nosotros que los Jorge Blangatos. Porque a Salvador, la sociedad, Balaguer destruyó a Salvador. Okay. Sin tener razones, pero Balaguer tenía que hacerlo, porque el libro de la política sabia decía que Balaguer o destruía a Salvador o no gobernaba los 4 años, porque eso fue, como te reitero de nuevo, eso fue un error capital del PRD, que tuvo que hacer muchas transformaciones económicas de este país, que la hizo Salvador, y que en el 84 por poco nos cuestan el gobierno. Entonces el PRD solo disfrutó de esas transformaciones 2 años. Y eso no es posible, un partido no puede darse ese lujo. 2 años se disfrutó, porque oye, déjame decirte algo, hermano. Los problemas de este país, de la economía que hoy arrastramos, nacieron en el año 1972. Okay. Tú no habías nacido. No. Cuando un peso no era $1. ¿Y cómo? ¿Qué hizo? No, un peso no era $1. Ya empezó a establecerse la diferencia cambiaria. Entonces, del 72 al 78, el gobierno era Balaguer. Balaguer no hizo las transformaciones económicas que había que hacer en este país. ¿Y qué hizo Balaguer? Balaguer empezó a distraer, a sacar al mercado paralelo de divisas una serie de compromisos hasta llegar a un punto que solamente había divisas oficiales para materia prima y medicina. Wow. Pero si tú ibas a viajar, el sector privado tenía que comprar su divisa en el mercado negro. Eso institucionalizó el mercado negro de este país, pero eso era una aberración. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Banco Central era el único que manejaba la divisa por ley, porque no se había hecho la transformación del 84, la modificación de todo el instrumento económico de esta nación. Entonces, que la hizo Salvador de Blanco, y fue lo que le costó lo que pasó después. Entonces, esa transformación económica que se hizo en el 83 a requerimiento del Fondo Monetario es fruto de que desde el 72 hasta el 78 Balaguer no creó impuestos. Balaguer no creó impuestos en este país. Balaguer no tenía valores, no tenía ITEVIS. Nada. Balaguer cobraba, Balaguer manejaba este país como un colmadito. ¿Y entonces en qué con año, aduanas y rentas internas? ¿En qué año que entra el número de comprobantes? ¿En qué gobierno? ¿Te acuerdas? En el gobierno de Salvador. ¿Cómo No, comprobante no. ¿A secuencia? En el gobierno de Salvador se crea el ITEVIS. En el gobierno de don Antonio se sometió el proyecto, pero este es un tema muy rico. No. Déjame decirte, es que don Antonio debió ser el gobierno más
hermoso en materia económica y en materia política que debió disfrutar la República Dominicana. Pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó? O por el gacetazo, en el 78, Balaguer, a las 3 de la madrugada hubo un golpe de Estado. Los americanos y los organismos internacionales y los amigos del PRD le dijeron a Balaguer, no, porque ya en el 74, cuando el acuerdo de Santiago se tuvo que retirar porque no habían condiciones, el PRD se retiró y Balaguer se quedó ahí con la Jara Burgos, que le legalizó las elecciones. Entonces, en el 78, Balaguer pierde todo. Pero ¿qué hizo Balaguer? Dio un fuetazo y se robó 4 senadores. ¿Para qué? En ese momento, la justicia la nombraba el Senado. Y entonces él cogió esos senadores para tener control del Senado, porque aunque él cedió y decidió entregar el poder y se hizo un acuerdo de borrón y cuenta nueva, eso se ha hecho muy famoso, pero él no creía en eso, porque Balaguer era un zorro de la política. Entonces, no, borrón y cuenta nueva no, yo quiero mi garantía. Entonces se lleva a unos senadores, con ello garantiza de que no se apruebe nada que él no quiera que se apruebe, y eso afectó el gobierno de don Antonio. ¿A qué extremo? Mira, Balaguer somete el proyecto de ITEVI como impuesto al valor agregado, IVA. Se lo rechazan. Le digo Balaguer, no, perdón, don Antonio. Don Antonio tuvo que elevar el salario mínimo público de 60 pesos, de 95 pesos, de 60 pesos el público a 125 y el privado también, pero no había provisión de fondo para eso. Don Antonio tuvo que elevar el salario a los funcionarios públicos de 3,000 pesitos que ganaba un secretario de Estado a 10,000 pesos. Sí, a 10,000 pesos para eliminar los focos de corrupción, pero no había previsión de fondo. Oye, no había previsión de fondo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú estás generando gasto, produciendo gastos nuevos sin dinero. Pero ¿qué hizo Balaguer cuando se iba? ¿Qué hizo? En el 78. No fue solamente cogerse esos senadores para garantizarse su impunidad. No. Balaguer dejó la fiebre porcina. Y el PRD y el gobierno de don Antonio tuvieron que salir a cada campo a eliminar los cerdos. ¿Y tú sabes lo que significa eso, socialmente hablando? Sí. Eso fue terrible. Wow. Pero Balaguer también le inyectó a la nómina pública 7,000 nuevos empleos entre profesores y militares. Y déjeme decirle a usted una cosa que este pueblo y la juventud de hoy no conoce. ¿El qué? Ahí se inició la desgracia del sistema educativo de la República Dominicana, porque engancharon más de 3,000 ciudadanos a profesores que no eran profesores, sino activistas políticos. Escríbalo y dígalo que se lo dice Isidro Santos Camilo. Pero nadie tiene, aquí en este país la historia no se ha escrito como es. Isidro, con usted se puede hacer 5 programas. Más. Volando unos cuantos años, en el 96, ¿qué papel fundamental usted jugó en el partido? Bueno, en el 96, wow, es que el 96, bueno, yo no era ese dirigente connotado. No. Que también que no era un dirigente sino sí, queremos en saber. ese momento yo estaba manejando el área electoral de la región. ¿De la región? Sí. Es un cargo. La región era desde el kilómetro 12 hasta el kilómetro 28. ¿Hasta el 28? Sí, esa era la región que le llamamos región oeste. Pero qué humilde tú eres, que tú me dices que tú no jugaste un papel fundamental. Porque eso era trabajo interno. Sí, pero de lo que tú dices del 96 es un problema. Tú sabes lo que pasó en este país, que nosotros digamos, con la reelección de Balaguer, que se robaron en las elecciones, que fue un invento, que pudimos demostrar que habían votado más ciudadanos que inscritos. Que Peña debió coger esos 2 años. Y cuando vino la gran crisis, que los organismos internacionales, nosotros quedamos un mes entero revisando acta por acta. Yo fui de esa comisión. Okay. Entonces, por mi trabajo aquí y por lo que me había destacado en ese tema. Entonces, cuando se demostró ante los organismos internacionales mediante un informe bien elaborado, porque en esas elecciones utilizamos lo que se llamó el registro de concurrentes, que era una lista, todo el que iba a votar tenía que registrarse en una lista.
cuando nosotros revisamos esa lista y la cruzamos contra el padrón que se utilizó, había mucha gente en esa lista que nunca estuvieron en el padrón. Ok, mira, Entonces, mira, ¿qué información tú nos das? a partir de ahí es que se demuestra ante los organismos internacionales que se había hecho un fraude colosal. Sabe que la juventud no sabe fraude, No sabe pero, eso. pero fraude cómo, no hubo fraude, pero mira cómo es. Era que los que votaban se registraban, entonces ustedes hicieron el crossover Sí. y no daban, faltaban No gente. daba. Entonces Balaguer tuvo finalmente que admitirlo y viene el acuerdo. La historia del 86 es esa. Es decir, cuando se reduce a 2 años. Porque Peña Gómez no quiso aceptar el acuerdo. Peña no quiso el acuerdo. Y propuso entonces Ajá. la celebración de elecciones en 2 años. Pero ¿qué pasa? También el propio José Francisco Peña Gómez, un hombre que este país no se va a repetir quizás en este país, podía tener errores como todos los seres humanos lo tenemos, pero su corazón, su blancura de corazón a favor de este país, quizás no se repita en un hombre como él en no sé en cuántos años. Porque él es que propone a la República Dominicana y al país, para evitar una gran crisis, que se hagan elecciones en 2 años. Pero también propone algo que se eleve para darle carácter de legitimidad a las nuevas autoridades electas, que se eleve a un 40% la cantidad de votos necesarios para que un presidente sea legitimado. Y hasta ahí todo estuvo bien. Ajá. Ahora, ¿qué pasó? A Peña Gómez lo traicionaron. ¿En qué sentido? Oh, ¿Cómo lo traicionan? porque entonces el acuerdo discutido en principio era de un 40%. Sí. Luego el acuerdo que se firmó fue de un 50%. Era un juicio de los 50. Ahora, es que Peña... Y él lo firmó porque Peña era un hombre demasiado noble. Pero déjeme decirle una cosa. Ajá. En ese mismo momento, Peña Gómez no solo firmó su imposibilidad de llegar al poder, firmó en ese acuerdo su imposibilidad de llegar al poder, porque un hombre como José Francisco Peña Gómez, en una sociedad como la nuestra, que somos negros, porque lo tenemos detrás de la oreja, pero creemos que somos blancos, Ajá. Peña tenía un porcentaje demasiado elevado ante la sociedad que lo rechazaba. Pero además de eso, ¿qué hizo Balaguer? Entonces, a partir de ahí, aquí ocurrieron acontecimientos que no son creíbles en la historia de esta nación. Una alianza, Partido Reformista PLD, un acuerdo de Juan Bosch Balaguer. Bueno, solamente porque Juan Bosch ya no tenía el manejo directo, pero se llevó ahí, se manipuló todo para detener al doctor José Francisco Peña Gómez. Ok. En las elecciones del 2000, Isidro, ¿qué participación tuvo en el municipio? Sí, ya en el 2000 yo estuve trabajando con una corriente diferente a la de la candidatura del presidente de ese momento, Hipólito, pero inmediatamente termina, que fue el caso del doctor Suberví Bonilla. Ok. En ese momento Suberví tenía Sí. Pero inmediatamente termina el proceso, yo me integro fundamentalmente y paso a ser uno de los hombres de primera línea en el municipio a favor de la candidatura de Hipólito Mejía. Pero en ese tiempo también yo disfrutaba de ser regidor. Ok. Sí. ¿Y en qué año usted gana la regiduría? Yo gano la regiduría precisamente en la segunda gestión de Fello Suberví. 98. Creo que 98. 98. 98, no, yo fui 2 veces. 94, 98 sí. Fui yo regidor con Exacto. Suberví. Y luego lo fui de nuevo con Johnny Ventura, 98-2002. ¡Wow! Sí. De nuevo. Sí. Era Yo fui difícil en 2 ese veces, momento. Y tuve que hacerlo a través de primarias, de convención. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. ¡Wow! ¿2 veces regidor en ese momento? Sí. ¿Cuánta gente? Y esa es otra historia que habría que repetir otro programa. Pero dejémosla ahí. Ok. En el 2000. Entonces, en el 2000 hacemos todo el proceso democrático del partido interno. Gana don Hipólito, era una realidad. Nosotros llevábamos la gente a votar a los centros de votación partidaria. Ajá.
y que por Fello, lo de Fello, Sí. y votaban por Hipólito, porque Hipólito era la moda, porque el doctor Peña Gómez había hecho el trabajo para que el partido siguiera un ritmo adecuado. Y Hipólito fue el beneficiado por el pueblo en ese momento. Hicimos una gestión, yo salgo entonces a los 2 años del gobierno, Sí. de la regiduría, no entro a ningún puesto significativo en el gobierno, me quedo ahí. Había corrido para una diputación. ¿Qué pasó ahí? Pues Bueno, eso es una historia muy no, fea. no, hay unos cuantos chismes, pero yo quiero Sí, saber. no, ¿Qué pasó? la única realidad de eso es, Ujú. aquí hubo mucho caos en el sistema. Ok. Yo no te puedo decir a ciencia cierta, pero la única realidad, la única verdad real, Sí. y esto es ya para que las cosas se vayan despejando en la historia, es que mi mentor político, Sí. Rafael Suberví Bonilla, Ajá. que está ahí, que está vivo, y que yo no lo sigo queriendo como si fuera mi padre igual, a él yo le dije, Fello, dependo de ti para ganar mi candidatura a diputado. Me dice, ¿y por qué? Digo yo, porque el quehacer político, las intríngulis del quehacer político, van a mandar una persona aquí para que tú le inscribas, para que tú trates de validarla. Y si tú haces eso, una persona de nuestro propio equipo, y si tú haces eso, me está dividiendo el voto, entonces me está mandando a que no pase. Y él me dijo, no hay problema, pero no sucedió. Pasó lo que tenía que pasar. Inscribieron a la compañera Julia Reynoso, Sí, del Julia. propio equipo de Suberví. Ella le dieron unos centavos ahí porque estábamos en el gobierno, Sí, para que Julia hiciera campaña, Reynoso. pero ella hizo la campaña a favor de ella y en contra mía. Entonces, Oh, la. había que debilitarme. Al debilitarme, ¿Tú eres un peligro político en ese momento en el municipio? no, yo también debo reconocer algo, ¿Qué? te lo voy a decir hoy aquí y a Ajá. los amigos que ven esto, tu programa. Yo cometí un grave error, como lo cometemos los seres humanos. ¿Cuál fue el error? Yo me puse a pelear con Hipólito, que era el presidente. Pero. Esa pelea con Hipólito surgió Ajá. por la candidatura a la alcaldía, la primera alcaldía de este municipio, que le tocó a Francisco Peña, y yo era el director de campaña del doctor Andrés Enríquez. El doctor Andrés Enríquez ganó la primaria. La ganó a Francisco. Sí, se la ganó, pero Hipólito, el gobierno es el gobierno. Este es el mío. Y Atuey no los reconoció, pero dijo, pero esto, el presidente quiere, e hizo un esfuerzo extraordinario, y Francisco fue el alcalde. Y fue un buen alcalde, no te puedo decir, porque Francisco es un fajador extraordinario, muy trabajador. No, eso no se va a cuestionar. El problema, según me dicen, el problema de Francisco son los acuerdos. Bueno, esa es otra historia, porque Okay. cada quien tiene derecho a sobrevivir. Sí. Cada quien tiene derecho a sobrevivir, eso es un asunto de cada ser humano, cada quien tiene el nivel de sus principios y hasta dónde Pero lo puede hoy no dejar. estamos hablando de No, Francisco. Hoy está bien, pero cayó ahí. Sí. Entonces tú te pones a pelear con Hipólito. ¿Y eso le llegó a Hipólito? Sí, claro que sí, porque yo fui a la televisión, a todos los medios, a los periódicos, peleando a favor de Andrés Enrique. De Andrés. Pero tangencialmente yo acusaba al gobierno de haber usado los recursos. Entonces, Te la aplica. cuando me tocó a mí, hermano, Ven a ver. era la misma campaña. Luego yo gano que no debí, o sea, yo fui a las primarias también. Sí. Me ponen en la boleta, Ajá. que no debieron ponerme. Yo entiendo que no. No debieron, no, pero yo gané, pero me colocan en la boleta. Al colocarme en la boleta, bueno, tengo que hacer la campaña. Entonces yo hice esa campaña a mi propio esfuerzo. Una campaña, por más barata que tú la hagas, gastas unos pesitos. Se van 2 3 Se van. millones. Entonces, eso me laceró mucho. Ese momento fue tan lacerante para mí, tan impactante, que esta es la fecha que yo no he podido recuperar. Pero Isidro, y en ese momento tu mentor político, ¿por qué no te financió la campaña que tenía para firmar? No era un problema de financiamiento. Mire, Ajá.
al ser la primera vez que en República Dominicana se aplicaba el voto preferencial, Sí. yo dije, este es un momento brillante para llegar, no con muchos recursos. No fue un problema de recursos, tanto. El problema era de los amarres políticos. En ese momento aquí habían 5 diputados en la circunscripción. 5. Y eso, las encuestas decían que 3 eran del PLD y 2 del PRD. Entonces, En el 2002. sí, entonces ya el gobierno había hecho un acuerdo amigable con Atuey. Atuey tenía a doña Felipa. Atuey, presidente del partido. Sí. Atuey tenía a doña Felipa, mi amiga, una mujer luchadora inmensa. Felipa es la más votada de ese momento. Entonces, después de Felipa, la competencia estaba entre Radamés y yo por el segundo puesto. Sí. Bueno, Radamés, un hombre vinculado al gobierno. Finalmente, las situaciones del quehacer político, bueno, Le van a favorecer a... exacto, pero esa parte, que no es la primera vez que pasa, no importa quién tuviera la razón, no es la primera vez que pasa, ahora mismo acaba de pasar. Isidro, y esa gente que se movieron o que hicieron su diligencia con Radamés, ¿tú no le tienes, por ejemplo, ese rencor, qué sé yo? Nunca, No. nunca. Duramos un tiempo quizá un poco distanciado, alejado. Luego también nos distanció la división del partido. Ok. Pero a pesar de todo eso, siempre mantuvimos una relación, porque eso es gaje de la política. La política, el que hace política y no se mentaliza, y no se prepara, no se culturiza para perder o ganar, no importa bajo qué circunstancias sean, no debe hacer política. No. No, porque en política o tú o pierdes legal o pierdes bajo circunstancias especiales, pero puede perder y puede ganar. Y usted tiene que estar preparado para eso. Tú me decías que en esas elecciones sucedió algo que todavía a la fecha no te ha podido levantar, que no te No, interrumpí en porque ese fíjate momento. qué pasa. Ajá. Yo soy en ese momento todavía un joven que Ajá. vengo desarrollando en política, que traigo pensamientos muy positivos para mi municipio, que tengo una trayectoria humana de comportamiento. 2 veces regidor. Aparte de eso, que tengo una trayectoria humana de comportamiento, entonces soy 2 veces regidor con un relativo éxito en el comportamiento en la sala, Sí. de respeto, y cuando quiero hacer el crossover para seguir mi carrera política, ahí no pude dar el paso. Al no poder dar el paso, seguí en la política, pero mi carrera sufrió un revés, que es para mí en persona y también lo fue para este municipio. Ok. Porque la política está llena de avenedizos. La política tiene un problema. El sistema actual del quehacer político no le permite a un hombre sano y sin dinero y con buenas intenciones llegar. No. No se lo permite. Entonces, el que se pone a inventar con eso está perdido. Después de esa experiencia, yo jamás he vuelto a aspirar, Ok. porque aprendí la lección. Yo no puedo, distinguido hermano, yo no puedo, mi forma de ser no me permite a mí gastar 10 millones de pesos por una diputación. No. Porque yo con 10 millones de pesos emprendo una empresa y, por Dios, yo no necesito ser diputado. Se van 10 sin problema. A ti no se te van Yo 10. no. No, a ti no se te No, van 10. a mí no se me fueron 10 en aquel momento. Ni te- siquiera 5. No, no te estoy hablando. Pero el dinero en ese tiempo tenía un valor. Pero ahora, también. Ajá. ahora. Pero, ¿cómo que te dicen a ti? La ciencia. Eso tiene que tener una razón. Ciencia. Ajá. No. La sociedad dominicana sabe que simples candidaturas a diputados han costado 10, 15, 20 y 30 millones de pesos. Ahora, ¿por qué sucede eso? Será un problema de orgullo. Pero eso no tiene sentido. Pero eso influye la cantidad de dinero que tú inviertas por tu valor y trabajo político. Es que ese es el problema. Ajá. Esa es la dicotomía. Esa es la incomprensión. Tú puedes destacarte en política. Ajá. No tiene que ser necesariamente
legislador municipal o nacional. Claro, hay personas, hay ciudadanos que trazan una carrera política y le conviene ir paso a paso. Diputado, senador. ¿Por qué? Porque pueden tener un proyecto mayor, tú sabes, pero real y efectivamente. Un simple ciudadano que gaste 10 millones de pesos, 10 millones de pesos dominicanos para ser diputado, yo a eso no le veo el sentido. Personalmente yo no se lo veo el sentido, porque nunca he pensado que debo ir a un Estado, a un espacio del Estado, a un instrumento de la República, de la democracia, a buscar dinero. Isidro, yendo más adelante, ¿es cierto, o quería preguntarte, que en el torneo electoral del 2010, tú te apiaste del barco con Francia? El 2010, Con sí, sí. No, espérate. O sea, no hice un esfuerzo de primera a lo que yo estoy acostumbrado. Yo siempre he sido un hombre claro. ¿Por qué no? No, o sea, no me llenaba su candidatura. Pero no fue que me apié. No fue eso. No me apié. A Vamos mí, a corregir. a mí me dijeron... No estuve en la primera línea de la campaña. A mí me dijeron... Isidro dijo, yo no estoy de acuerdo con lo invento. No, yo aporté muchísimas cosas. Ok. Y fui de los creadores de la idea de que hiciéramos la campaña como si fuera su padre. ¿Cómo va a ser? Claro. ¿Y por qué eso no lo dicen? Porque tú sabes que el mundo, cada quien quiere ser protagonista. Y yo he tenido, y tengo, y lo tendré siempre, una característica. A mí no me gusta el protagonismo. Porque yo, con quien quiero estar claro es con mi conciencia. Okay. Eso para mí vale todo. Mira, el mundo, a los políticos el mundo se le cae encima, a todos. Bien. Porque el que se mete a política tiene que estar preparado para que lo acusen de todo. Con razón y sin razón. Y lo único que protege a un político, a un ciudadano, es que su conciencia esté limpia. Es como si tú fueras caminando y la tierra se te va derrumbando detrás. Tú no te vas a caer si tu conciencia está limpia. Ahora, si tu conciencia está sucia, te vas en el derrumbe. Entonces, bajo ese pensamiento que tú tienes, retrocediendo o adelantando 2 años más adelante, tu pensamiento 3 meses antes de la candidatura de las elecciones del 2012 con Hipólito y antes, y tu pensamiento después que pasan el primer boletín. Mira, el 2012... La euforia. No, déjame contarte esto. Sí. En el 2012, yo vi a Hipólito presidente. Y lo vio casi todo el pueblo. Yo lo vi presidente. Y por la situación de los años que van pasando, yo busqué la forma de acercarme a Hipólito. Sí. Y fui y me reuní con don Hipólito en su casa. ¿En qué tiempo? Y le dije, yo te voy a apoyar. En el 2012. Y trabajé por Hipólito. Pues uno a. Exacto. Uno a. Y era Brito, el coordinador de campaña, sí. Y la campaña casi la asumo yo. Sí, sí, sí. Bien. El operativo detrás del escenario era así mismo, yo era el director operativo de la campaña en el 2012. Sí. ¿Qué pasa? Ajá. Vamos a hablar claro. Sí. Que yo no tengo compromiso más que con la historia ya. Ajá. El tema que escogió don Hipólito para hacer la campaña de la corrupción, uno de los temas excelentes, porque un gobierno, después que cruza los 8 años, nadie le quita la posibilidad de que lo acusen de algunos niveles de corrupción. Ok. Entonces fue una buena campaña, un buen tema. Pero, ¿qué pasó? Aquí hay una historia que no se ha querido contar ni nadie la va a contar. Yo la puedo referir. Leonel Fernández sabía perfectamente que a él no le convenía que Danilo fuera presidente. Sí. Pero eso no lo digo yo ahora. Eso lo dijeron los hechos
Sí, que porque están ahí. en ese momento, Isidro, escúchame que te interrumpa, eran 4 años. Oiga bien, ciencia. Ajá, Este que está aquí hablando con usted y con el público que ve su programa, sí. debo decirle que yo me analicé, quizá me equivoqué, o puedo estar equivocado, y lo admito, que el señor Leonel Fernández no le iba a poner piedra en el camino a don Hipólito para que fuera presidente. ¿Dónde viene el problema entonces? El problema estuvo en el propio Hipólito. Tan. Sí. ¿Por qué? Porque don Hipólito asume el tema de la corrupción. Sí. Excelente. Energético. Pero qué, no, de la corrupción. O sea, con energía. Con energía, Sí. muy bueno. Sí. Pero ¿qué pasa? A don Hipólito lo acorrala la prensa y le dice que cuáles son los que lo va a perseguir, que no tenía que hablar de eso. Ok. Hipólito pudo haber dicho, no, a lo mío, si me mete la mano a eso le voy a quemar la mano. Y la justicia está ahí para perseguir a los otros. Sí. Pero lo llevaron a decir un nombre, Tan. ¿Cuál fue ese nombre? el senador de San Juan, Félix Bautista. ¿Qué pasa? Félix Bautista, la República Dominicana sabe que Félix Bautista guarda una relación primaria con don Leonel Fernández. Uno a. Entonces, si estimado y carísimo amigo Hipólito Mejía, si tú sabes, porque tú lo sabes porque eres un hombre de Estado, fuiste presidente, si tú sabes que don Leonel no te va a poner piedra en el camino, no ponga de modelo uno de sus... Sí, pero también cuando vino a ver, él dijo eso por lo que tú dices. No, Porque pero, el hombre de eso Estado. eso no lo invalidó a él. No. Es No. un hombre de Estado. Ciencia, Ajá. déjame avanzar aquí Dime. y voy a arriesgar. Porque Dale, en pues. esta vida hay que arriesgarse. No, Ciencia. No es mentira que está diciendo. ¿Tú sabes qué pasó? ¿Qué pasó? No fue eso, porque todavía él dijo eso y no importa, porque Ajá. el pueblo no quería al PLD, ni a Lionel, ni a nada de esa gente. En El ese pueblo momento. quería un cambio ya. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes dónde fue que tuvo el problema? ¿Dónde? Después le preguntan por Euclides Gutiérrez, que había tenido un conflicto público Con la luz. con la energía. Y su amigo Euclides, no, ese es mi canchanchan. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo pensante empieza a comparar y dice, pero ve acá, ¿y cómo que Hipólito va a tratar la corrupción? Y lo de la mujer de que. Espérate, corrupción, no, eso fue para cerrar con broche de oro. Entonces, para uno habrá persecución y para otro no. Entonces, como decía Balaguer, en aquellos tiempos famosos, fue como meter los dos pies en un zapato. Pero Isidro. Porque el pueblo está ahí. Pero también. Pero eso no terminó. Ok, pero. Después siguieron otros acontecimientos. Es Entonces, que- ¿a qué yo me quiero referir? ¿A qué? Cuando yo vi eso entonces, yo dije, oh Dios, ¿y ahora? Entonces ya cuando llegamos al final de la jornada, este que está aquí hablando contigo, Ajá. pensó, bueno, la cosa se ha puesto difícil. Pero el equipo entero llegó desmoralizado. No yo, mucha gente. Los últimos días de la campaña yo me sentía que me estaba destruyendo, porque yo decía, pero Dios mío, si tenemos el gobierno en las manos, ¿por qué lo vamos a echar a perder? Pero la vida tiene sus razones. Fíjate lo que pasa, ciencia. Ajá. Yo no le voy a echar la culpa a nadie, ¿A quién? a nadie. ¿Tú sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú conoces un país y tú has sido presidente, como lo fue don Hipólito, hay que pensarlo 2 veces para echarse este país en los hombros. Hay que pensarlo 2 veces, porque para hacer un gobierno medianamente adecuado en este país es difícil, porque el pueblo dominicano todavía no ha llegado a un estado de concienciación necesaria para proteger un buen gobierno, para proteger un gobierno que vaya a favor de sus intereses. Y eso tú lo vas a ver ahora en el desarrollo del gobierno de Luis Abinader. Ok. Pasando Que es un ciudadano como no lo ha tenido este país en siglos. Sí, lo ha demostrado. Pero- Pasando de allá para ahora el tema actual. Y si ya tenemos casi el tiempo encima. 2 preguntas que te tengo. En el municipio, para que tú nos hables, ¿qué ha pasado con la Comisión de Empleo
Y tu punto de vista con relación al alcalde de Santo Domingo Oeste. Mira, la primera, con la Comisión de Empleo, nosotros, toda la comisión, pero la parte ejecutiva más, duramos aquí alrededor de casi 30 días recolectando los expedientes, las aspiraciones de los compañeros, compilando todo eso y haciendo un resumen. Todo eso se envió, pero aparentemente la impericia de nosotros y de la Dirección Nacional nos llevó a cometer errores, porque ese procedimiento no ha funcionado hasta el día de hoy. No funciona. No. ¿En este municipio o en ningún No, municipio? en ningún lugar. Entonces, las comisiones de empleo o los dirigentes han tenido que empezar a hacer ellos sus propias gestiones, Wow. lógicamente. Porque en parte de eso, bueno, porque buena parte de los miembros de la Comisión de Empleo Nacional pasaron a ser funcionarios. Y no era fácil, quizás, eso lo ha demostrado la práctica, no ha sido fácil que tú seas funcionario abrumado de problemas, un país con una pandemia de COVID, un país lleno de situaciones difíciles. Entonces, no es compatible que un funcionario a la vez sea miembro de la Comisión de Empleo, porque en una de las dos va a fallar. Sí, Y falla. es mejor que falle en la Comisión de Empleo y no que falle en las funciones públicas, porque el Estado lo necesita. Sí. Ahora, ya el presidente pudo advertir esa situación y ha empezado a hacer los correctivos del lugar. Se está modificando la Comisión de Empleo, el presidente acaba de crear un mecanismo que se llama el Consejo de Gestión Presidencial, cuyos objetivos fundamentales van a estar, esa es una de sus razones de ser, ver los problemas de los dirigentes, los militantes y los delegados que hicieron posible el triunfo del presidente Luis Abinader y de que el PRM ascendiera al poder. Okay. Eso se está tomando sin dejar de reconocer 3 elementos básicos. ¿Cuáles? Nosotros no estaba en el programa de campaña la pandemia del COVID. No estaba en el programa, bueno, sabíamos esa parte, pero no sabíamos que era tan profundo el problema del deterioro económico de la República Dominicana, afianzado por los años, por los meses de la pandemia del COVID. Recibimos un gobierno bajo esas condiciones y por un Estado de Derecho y la militancia a veces del PRM no lo entiende ni lo comprende a plenitud. Nosotros no podemos distraer a los empleados públicos sin darles sus prestaciones, lo que haya que disponer. Pero hay que darle la prestación al que tenga 5 de año, 10 No, años, no. o el que tenga más de 3 meses. La ley de administración pública protege al empleado. No era como antes. De que, Y hay, no. quita tú y hay también una ley de carrera complementaria, que ese ya es un trato mucho más especial. ¿Qué significa? Pero además, el presidente no ha querido. Tú no puedes mandar un ciudadano humilde que no tiene culpa de lo que pasó en el gobierno anterior, que es un simple empleado, Ajá. mandarlo a su casa a pasar hambre por otro que está pasando hambre también. Ah, pero que hay que proteger el tuyo. Ciencia. Ajá. Si no estuviera la crisis del COVID, si la economía de este país pudiera caminar, el ingenio, el programa de gobierno del presidente Luis Abinader estuviera produciendo miles de empleos. Entonces, se produce una compensación. De todas maneras, Ajá. el Estado dominicano tiene que tomar medidas. Lo único que nosotros pedimos es a los compañeros del partido no aceptar la situación, sino comprender la situación. Porque también nosotros recibimos un presupuesto agotado. No, obvio, claro. Y el presupuesto complementario que se elaboró no es para liquidar compañeros, No, resolver no. problemas, sino para resolver problemas prioritarios que el Estado tenía que arrancar de nuevo. Entonces, los compañeros, vamos a entrar todos en un plan, en un programa, vamos a entrar al gobierno. Con relación... Porque hay más empleos que compañeros sin trabajo. No, eso sí. Con relación al ayuntamiento,
de acá? Mire, el ayuntamiento quedó afectado por la misma situación. Ok. Lo primero que el compañero, nuestro alcalde José Andújar, tuvo que cerrar los ojos y pensar que había que ayudar a algunos compañeros. Pero él está afectado por la pandemia, el ayuntamiento no recauda, las recaudaciones en el ayuntamiento están en el suelo. ¿Y cómo tú sales ahora a cobrarle a los ciudadanos con sus negocios cerrados o semicerrados? Dime, No, es un dime, problema, ciencia. es un problema, ¿Qué es un hacemos? problema, Un problema. es un Entonces, problema. el ayuntamiento tiene la misma situación, una Ok. presión enorme porque como hubo una transición de gobierno ahora, el ayuntamiento va a empezar a alivianar la carga de nómina porque se recibió una fuerte y los compañeros también querían entrar. No todos entienden. Entonces ahora con el gobierno se van traspasando lentamente muchos de los compañeros que estábamos en el ayuntamiento, iremos al gobierno, estamos yendo al gobierno. El ayuntamiento tendrá que retomar, cuando Dios ayude a esta nación y al mundo entero, tendrá que retomar sus planes. Aquí hay demasiadas cosas que hacer que no se están haciendo. Ahora, ¿vamos a echarle culpa a alguien? No. Aquí hay una situación que nadie la previó. Entonces, los fondos que produce la ley Sí. no dan para que el ayuntamiento cumpla con todos los compromisos. Ok. No dan. Y le podemos fallar a lo que higienizan el municipio, le podemos fallar. Entonces, hay que buscar, hay que rogarle a Dios que esta pandemia se aligere para reabrir la economía, para que este pueblo vuelva a ser o vuelva a parecerse a lo que era antes y podamos emprender nuevos programas de desarrollo. El gobierno está dando una muestra extraordinaria. Primero estamos disminuyendo el gasto corriente que tenía el Estado. Fíjate que donde yo te voy a poner un ejemplo, Ajá. ciencia. En Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, Sí. habían creo que 33 o qué sé yo, casi 40 vicecónsules. Pero por 33. Dios, 33. Es que solamente con 3 es suficiente. Entonces tú dices, cónsules que quizás nunca viajaron a Puerto Rico. Sí, pero Isidro, Entonces, ajá, yo te voy a decir una cosa. tú sacas 33, pero entonces 3 hacen el trabajo, pero entonces esos 30 se pueden meter 30 para remedita o 25, 20 o 15 o Sí, 10. pero tú tienes que, oye, el Estado está obligado Ajá. a llevar la nómina pública a su justo tamaño. Ok. Porque el pueblo, oye, el pueblo no puede seguir pagando, el nivel clientelar al que habíamos llegado en el gobierno del PLD. No lo puede seguir pagando. No. Porque no es un problema mío ni tuyo, es un problema de nuestros hijos, nuestros nietos. Hay que guardarle un pedazo del país a ellos. Entonces, no es así. No puede ser así y ellos lo saben. Lo saben el gobierno que salió y nosotros estamos muy conscientes de ello. El gobierno no es un botín No. para repartirlo, porque hay que actuar con responsabilidad. Y lo que tiene que hacer un gobierno es crear programas, ayudar, producir. Este es un país que necesita hacer muchos programas de producción de alimentos para venderle a Haití, al mundo entero. Este país tiene que cambiar su modelo económico de turismo. Mira ahora, Sí. ¿dónde está el turismo? Ahora nosotros, si tuviéramos un modelo agroindustrializado, nosotros pudiéramos estar en plantas muy modernas, estar procesando nuestras piñas, No, nuestros sí. jugos y venderle al mundo entero que necesita. Porque ¿qué pasa? Que después del acuerdo de libre comercio que hizo Estados Unidos con México y Canadá, nosotros pasamos como nación a un tercer plano de los productos naturales. Entonces nosotros estamos obligados a agroindustrializar el campo nuestro Isidro, para exportar materia prima terminada. dos últimas preguntas. Sí, señor. ¿Tienes pensamiento de aspirar? En absoluto. Mi única aspiración es ¿Cuál? que Luis Abinader haga, como lo está haciendo, una gestión brillante, que podamos mejorar la nación
y como está abierto el proceso, no hay que modificar nada. Si hacemos una gestión que el pueblo valore y que Luis repita otra vez. La 4 última. años más. Mensaje Ahí para... sí a esa aspiración sí la podría tener. La última, mensaje para los PRMistas de Santo Domingo Oeste, A mis específicamente. compañeros, Sí. que vean mi propio ejemplo. Yo duré un tiempecito, hay un decreto, es cierto, que no, pero quiero incluir en este mensaje, yo fui funcionario medio en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Ajá. Y es bueno que este pueblo del Santo Domingo Este sepa que yo entré a ese gobierno a los 6 meses. Y no porque el presidente no quisiera, porque él me recomendó en 3 o 4 ocasiones a puestos importantes. ¿Cuál era el problema? Que con Salvador Jorge Blanco llegamos al gobierno un grupo de jóvenes en ese momento, sin experiencia. Entonces Salvador me distinguía enviándome a lugares y a puestos muy importantes que cuando me hacían la evaluación yo no calificaba. Pero el que está buscando el puesto muchas veces no lo entiende. Eso se va entendiendo con el paso de los años y con la madurez y con el aprendizaje de lo que es el Estado. Entonces, compañeros de mi partido, ustedes saben que estamos haciendo el esfuerzo. Y ustedes lo saben, que la Comisión de Empleo de este municipio es la única, quizás la única, que se ha mantenido vigente y que tenemos 4 diputados. Tenemos 6 o 7, 8, 9 miembros que todos los días salimos a la calle y si nos dan uno, ese compañero va a una de las zonas y que ya el presidente acaba de hacer una gran apertura y una disposición para que gradualmente vayamos cumpliendo con todos los compromisos de los dirigentes, lo que no nos podemos desesperar, porque aún el proceso de nombrar un compañero no es de un día, se toma 15 días, un mes, y a veces hasta mes y medio, y hasta 2 meses. Pero esos problemas se van a resolver, porque todo el que hizo el esfuerzo para que Luis Abinader y el PRM, nuestros aliados, llegáramos al poder, no se van a quedar fuera del poder. Isidro, un placer, de verdad que sí, que nos dé la oportunidad de estar acá. Ten pendiente que hay una segunda vuelta con nosotros para seguir hablando de lo que es la historia del PRD desde que tú estuviste ahí. No es lo mismo que leerlo, que te lo cuenten. Ciencia, todas las vueltas que tengamos que dar. Yo estoy pasando a ser ya hombre historia en el partido, 2 años, y bueno, esa es la parte que tenemos que desarrollar y contribuir en lo que podamos con lo que tenemos que hacer de ejercicio del Estado. Muchas gracias. Gracias a usted y al público que le sigue.